Es viernes. Muy bien. Vamos a dedicar este día a preguntas y respuestas. Entonces empezamos. A ver hasta dónde lleguemos. Buenos días, presidente José Manuel Fuentes, de Capital 21. Presidente, la Ciudad de México registra su menor cantidad de homicidios dolosos, al menos desde hace más de 30 años. Y también respecto a 2018, hay un 20% más de los capitalinos que se sienten más seguros. Le quiero preguntar, ¿a qué se debe esto? ¿Qué opina de estos resultados, presidente? Pues yo creo que en la Ciudad de México ha habido una muy buena política de seguridad desde hace bastante tiempo. Hubo en la historia de la ciudad, en la historia reciente, tiempos en la Ciudad de México de mucha inseguridad. Esto básicamente hasta el gobierno de Espinosa Villarreal, si mal no recuerdo. Como en el 90 del siglo pasado, habían muchos delitos, se cometían muchos delitos en la ciudad. Tenía esa fama la Ciudad de México de que robaban, que habían asaltos, asesinatos, y sí, no había la seguridad que hay ahora. Fue un proceso. Llegó el ingeniero Cárdenas, empezó a atender el problema. Luego me tocó a mí ser jefe de gobierno. Logramos una disminución considerable en delitos y también se empezó a cambiar la percepción, porque esto es lo otro. Tenía muy mala fama la ciudad en cuanto a inseguridad y violencia. Hablaban de otros estados a familiares, amigos, y les decían, ¿no?, por teléfono, pero ¿cómo vives ahí? Porque también, pues aquí están los medios de información, o hay el mayor número de medios de información. Entonces, un delito aquí se difundía a nivel nacional, hasta donde llegaba, sobre todo por la televisión, por el sensacionalismo, por la nota roja. Y sí había inseguridad, pero se magnificaba. Poco a poco esto fue cambiando. Yo recuerdo que cuando llegué a jefe de gobierno se robaban 120 vehículos diarios. 120. La mitad eran Volkswagen. De esos 120, 60 eran Volkswagen. Porque esa marca, los bolsitos
no cambiaban de refacciones, o mejor dicho, las piezas eran las mismas. Entonces lo que hacían, sí, se usaba mucho para taxis. No olvidar, en ese entonces habían como 120,000 taxis y la mayoría eran Volkswagen de 2 puertas. A mí me tocó emitir el decreto para que ya no se usaran las 2 puertas. Y se desarmaban y se vendían las piezas. Entonces era lo que más se robaban en ese entonces. Poco a poco se fue logrando la disminución. Lo más doloroso eran los robos de vehículos a mano armada, porque a veces los automovilistas ponían resistencia y eran jóvenes, pues aprendices de sicarios, de delincuentes, y disparaban. Eran muy dolorosos el robo con violencia que causaba la muerte a la persona. Entonces fue eso cambiando. Yo dejé, creo que como en 80, robos diarios, menos de 80. Luego, Marcelo Ebrard bajó mucho también, siguió la disminución de robo de vehículo y de homicidios. Cuando yo llegué eran 3 homicidios diarios, lo dejé en menos de 2. No había en ese entonces bandas de narcotráfico. Los homicidios, como los robos de vehículo, tenían una dinámica distinta, pienso, que la de ahora. Por ejemplo, el robo de vehículo se daba más martes, miércoles y jueves. Subía. Ya el viernes y todo el fin de semana bajaba hasta el lunes. Se iban a y ese era el comportamiento. O sea, martes, miércoles y jueves, me acuerdo yo, cuando más robaban. Sí, porque robaban y se iban de paseo el fin de semana, ¿sí? Y el homicidio no, al revés. El homicidio, no teníamos homicidio ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, viernes, sábado y domingo, porque tenía que ver más con las fiestas y el alcohol. O sea, se podía tener el lunes, martes, miércoles un homicidio diario o no habían homicidios. Sin embargo, el sábado 5, 6, pero no había en ese entonces, estoy hablando del 2000, lo de las bandas. No operaba aquí ningún cartel en ese entonces. Bueno, con Marcelo se logra una disminución mayor, tanto en robo de vehículo como en homicidios. Hablo de estos 2 delitos porque son los que
tienen menos cifra negra y se pueden medir más. Aun cuando en el caso de otros delitos, el robo, por ejemplo, a transeúnte, el robo a casa habitación, el robo a comercio. En el caso del robo a comercio, sí lleva, desde ese entonces, lleva una estadística, la Cámara de Comercio. No sé si ahora lo siguen haciendo, creo que sí, el robo de comercios. Como en el robo de vehículos en ese entonces, la mitad de los carros estaban asegurados, la otra mitad no. La mitad asegurada, pues ahí las aseguradoras llevan una estadística. Ha sido muy importante que los números, si ponemos robo de vehículo, que les hablaba yo se llegó a 120 diarios, con las dos, aunque se sumen, así está, mire, este es el resultado. Al grado que llegó un tiempo cuando se agravó lo de la violencia en el país, una vez que declara la guerra Calderón al narcotráfico, mucha gente se viene a vivir a la Ciudad de México. Como también hay mucha gente del norte que salió del país en la época de Calderón. Nada más que eso ya no se dice. Sí, esta es la Ciudad de México. Este es con violencia, ¿no? 3-9 y el otro 12, sí, 15, 16 diarios en total. ¿Cuándo llegó a estar en la época de Espinosa Villarreal? En 120 diarios. Y desde luego con menos población que la que hay ahora. Entonces, ha sido exitoso el manejo de la seguridad en la ciudad. En el caso de homicidios, a ver, miren, se dio en el sexenio pasado, se dio esto, pero volvió a estar en una tasa de 2.3. Yo estaba por aquí. Este es 97. Yo llegué aquí y estuve hasta aquí. Y sí bajó. Y con Marcelo también. ¿Aquí quién estuvo? Sí. Miguel Ángel Mancera. Aquí fue donde iba bien, ahora sí que también que iba. Pero aquí se fue. Aquí. 18, mira. Incluso 19 también. Y empezó a bajar. Sí, porque empezó a subir. ¿No tienes el de homicidios nacional para ver mostrar a la Ciudad de México? ¿En qué lugar está? Por número de habitantes.
la ciudad es segura, desde luego. No dejan de haber delitos, no dejan de haber robos, no dejan de haber lamentablemente homicidios, pero sí fue muy importante el que se controló. Y esto, por ejemplo, esa tendencia, a ver si está en la Ciudad de México. Este es por... ¿Ficha roja? sí, esta es la media, ¿no? Delitos en general. Delitos en sí. Y esta es la ciudad. Y ahora está por sí. Esos son los delitos. A ver, en homicidios. ¿Dónde está? Sí. A mitad de la tabla. Ahora hay que cuidar mucho lo del consumo de droga en la ciudad. Sobre todo, sí, lugar 22 por cada 100,000, eso es lo que, o sea, es realmente bajo el número de homicidios en la ciudad.